Hola, mi nombre es Diana Sibira, tercer año, sección A, y a continuación les voy a explicar el primer caso. Como lo dice el enunciado, Mariana tiene un conejo blanco que quiere cruzar con un conejo negro. ¿Cómo se dan los descendientes con sus respectivas proporciones? Si el primer conejo es de característica dominante, realice el cruce por el cuadro de PubMed. Ok, anteriormente, como lo dice el enunciado, que es de característica dominante, el primer conejo, sería el conejo blanco, sería el dominante. Y el conejo negro sería el recesivo. Ok, estudiamos la primera y la segunda generación de las proporciones genotípicas y fenotípicas. Los padres de la primera generación serían los alelos del conejo blanco, que serían los alelos dominantes, y los alelos recesivos. Gametos de la primera generación sería alelo dominante, que se cruzan con un alelo recesivo. En el cuadro de PubMed vamos horizontalmente vamos a colocar los dominantes y verticalmente vamos a colocar los recesivos. Colocamos dominante, alelo recesivo, alelo dominante, alelo recesivo. Alelo dominante, alelo recesivo y alelo dominante, alelo recesivo. Ok, en las proporciones genotípicas me da un 100% heterocigoto. Ok, heterocigoto porque todas tienen un alelo dominante y un alelo recesivo, y 100% porque todas tienen un valor de 25%, que sería 25 más 25 más 25 más 25, que me da un total de 100%. En las proporciones fenotípicas me da un 100% color blanco. %, porque como dije anteriormente, todas tienen un valor de 25%, que en total me daría 100%, y color blanco porque todas tienen un alelo dominante que le pertenece al color blanco, que le pertenece al conejo blanco. Y acá en los padres de segunda generación colocaríamos los heterocigotos, que sería dominante recesivo, gameto de segunda generación, colocaríamos dominante recesivo que se cruza con un dominante recesivo. Ok, y acá en el cuadro de PubMed vamos a colocar tanto horizontalmente como verticalmente los heterocigotos. Vamos a colocar dominante recesivo, sería dominante, alelo dominante, sería dominante recesivo, alelo recesivo, sería alelo dominante, alelo recesivo, sería alelo recesivo y alelo recesivo. Ok, y acá en la proporción genotípica me daría un 25% de homocigoto. Dominante. ¿Por qué homocigoto? Porque acá se encuentran dos alelos dominantes. Homocigoto porque acá en este cuadro serían dos alelos iguales, que serían los dominantes, y 25% porque ocupa un solo cuadro, y un solo cuadro tiene el valor de 25%, entonces me haría así: 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto porque
heterocigoto porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Y 50% porque, como dije anteriormente, un cuadrito tiene el valor de 25%. Y acá este ocupa 2 cuadritos, que sería 25 y 25 me dan una totalidad de 50%. Y acá 25%, que es lo que me falta para llegar a 100, sería homocigoto recesivo. Ok, homocigoto porque tiene 2 alelos iguales, y recesivo porque acá tiene 2 alelos iguales que son recesivos, que le pertenecen al conejo negro. Y 25% porque conforma un solo cuadro, y un solo cuadro tiene el valor de 25%. Y la proporción fenotípica me darían 75% color blanco, 75% porque este color blanco ocupa del color blanco porque tiene 3 alelos dominantes que le pertenecen al conejo blanco, y 75% porque conforma los 3 cuadritos, que cada cuadrito tenía un valor de 25%. Entonces sería 25, 25 y 25 me da una totalidad de 75%. Y por último tenemos 25%, que es lo que me falta para llegar a 100, que sería 25% color negro. 25% porque es el que tiene el alelo recesivo y es un solo cuadrito, será una totalidad de 25%. Y como es el alelo recesivo que le pertenece al color negro, que le pertenece al conejo negro. Ok, el segundo caso. Como nos dice el enunciado, si cruzamos una mariposa con alas de color azul de condición heterocigoto con una mariposa con alas de color marrón de condición homocigoto recesivo, ¿cómo serán los descendientes de la primera generación con sus respectivas proporciones? Realice el cruce con la cuadrícula de Punnett. Ok, como anteriormente, acá el enunciado nos dice que una mariposa con alas de color azul es de condición heterocigoto. Entonces serían los dominantes recesivos. Y acá sería recesivo, recesivo. De la mariposa de alas color marrón. Acá estudiamos la primera y la segunda generación filial y sus proporciones genotípicas y fenotípicas. Aquí los padres de la primera generación serían los alelos de la mariposa de alas color azul, que serían dominante recesivo con recesivo, recesivo. Y acá en los gametos de la primera generación sería dominante recesivo que se cruzan con los alelos recesivos, recesivos. Y acá en la cuadrícula de Punnett vamos a colocar horizontalmente los heterocigotos y verticalmente vamos a colocar los homocigotos recesivos. Colocamos dominante, recesivo, 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 y vamos a hacer el cruce, que es el alelo dominante, recesivo, 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 alelo dominante, recesivo y recesivo, recesivo. Acá, como podemos observar, tenemos 2 de heterocigoto. ¿Por qué heterocigoto? Porque tiene 2 alelos, el cual es el dominante y el recesivo. Y
cada cuadrito tiene un valor de 25%, el cual me daría 25 y 25 me daría 50%. 50% heterocigoto. Y acá, como podemos observar, lo que me queda son homocigotos recesivos. ¿Por qué homocigotos? Porque tiene dos alelos iguales. ¿Y por qué recesivos? Porque son los que le pertenecen a las mariposas de alas color marrón. Sería 50% homocigotos recesivos. Y acá, en la proporción fenotípica, sería de esto, el cual es el 50% heterocigoto, que sería que le corresponde a las mariposas de alas color azul. Entonces, eso me daría el 50% de mariposas alas color azul. Y el 50% homocigoto recesivo, que le corresponden a las mariposas de alas color marrón. Sería 50%. 50% mariposa alas color marrón. Y por último, quiero resaltar que las proporciones fenotípicas son aquellas características físicas de los descendientes de estas dos mariposas. O sea, como el 50% de las mariposas de alas color azul y el 50% mariposas alas color marrón. Sería mitad y mitad. Procedemos a realizar el tercer caso. Acá en el enunciado nos dice: en una granja tenemos gallina de cresta corta y gallos de cresta larga. Si el primer individuo es dominante, o sea, GG mayúscula, y el segundo es recesivo, GG minúscula, ¿cómo serán los descendientes con sus respectivas proporciones? Realice el cruce por método ramificado. Ok. Como acá anteriormente, el enunciado nos dice que la gallina de cresta corta sería el dominante. Colocamos. Sería un homocigoto dominante. Y acá, gallo de cresta larga sería recesivo. Homocigoto recesivo. Y acá, en la primera y la segunda generación, y sus proporciones fenotípicas y genotípicas. Ok. Acá, en los padres de la primera generación, colocamos el homocigoto dominante con el homocigoto recesivo. Y acá, el gameto de la primera generación, colocaríamos el alelo dominante que se cruza con el alelo recesivo. Y acá lo agrupamos. Agrupamos el dominante, el primer dominante con el primer recesivo, que sería dominante recesivo. El primer dominante con el segundo recesivo, dominante recesivo. El segundo dominante con el primer recesivo, dominante recesivo. Y el segundo dominante con el segundo recesivo, dominante recesivo. Y aquí nos da un heterocigoto, que sería, ¿por qué eso? Pues debido a que todas tienen un alelo que es el dominante y el alelo recesivo, y por eso colocamos 100% heterocigoto. Y en la proporción fenotípica
es porque acá en todos los alelos tenemos el dominante, que es el de gallina cresta corta, y cada uno, todos los resultados, cada uno tiene un valor de 25%, y como acá lo tiene todo, sería 25, 25, 25 y 25, me da un total de 100%. 100% gallina cresta corta. Segunda generación, colocamos los heterocigotos que obtuvimos acá, que sería el dominante con recesivo y dominante con recesivo. Y acá en los fragmentos de la segunda generación colocamos el alelo dominante y el alelo recesivo, que se cruzan con el alelo dominante y alelo recesivo. Y ahora lo agrupamos. Sería el primer dominante con el segundo dominante. Sería dominante, dominante. Sería primer dominante con el segundo recesivo. Sería dominante, recesivo. Y vamos ahora por el primer recesivo con el segundo dominante. Sería dominante, recesivo. Y acá por último, el primer recesivo con el segundo recesivo, que sería recesivo, recesivo. Y acá podemos observar que es un homocigoto. ¿Por qué homocigoto? Porque están dos alelos iguales y le pertenecen al dominante porque son de la gallina cresta corta. Y esto tiene un valor de 25%, y por eso coloco 25% homocigoto dominante. Y acá tenemos un heterocigoto. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Y es un total de 25-25, que me daría 50%. 50% heterocigoto. Y acá me queda un homocigoto recesivo, es el que le corresponde al gallo de cresta larga. Y como está solo, tiene un valor de 25%, sería 25% homocigoto recesivo. Y acá, ahora vamos por la proporción fenotípica, que sería, acá como podemos ver, tenemos tres donde están los alelos dominantes, que son de la gallina cresta corta, que sería un valor de 25, 25 y 25, en total me daría 75%. 75% gallina cresta corta. Y acá tenemos el alelo recesivo, que sería del gallo cresta larga. Y como está solo, es un total de 25%, se queda así nomás. Que es el 25% que me falta para completar al 100. Sería 25% gallo cresta larga. Y muchas gracias, estos son todos mis casos. Gracias.